Ok, hoy vamos a hacer un repasito entonces a lo que es un poquito la lógica de predicados y lo que son los silogismos. Que ahí, bueno, ahí está echándole un ojo a la tarea y bueno, casi todo lo que es de tablas de verdad y todo eso lo cubrimos, lo que es la contrapositiva, la contrarrecíproca, todo eso lo cubrimos. Y prácticamente, digámosle, toda esa parte, como la mitad o un poquito más de la mitad, creo que lo cubrimos de la tarea. Y hoy la idea es cubrir un poquito más de, es cubrir la totalidad, por lo menos los conceptos generales, porque por lo general y es todo muy rápido, ¿no? Entonces, sí, apenas está la tercera sesión y la idea era cubrir todo antes del todo, tal vez la totalidad en el sentido de ejercicios, pero por lo menos ahí con un poquito con el archivito que les pasé y un poquito con lo que damos hoy, ya se dan la idea para hacer lo que son los ejercicios. Ya después la otra sesión lo que hacemos es pura práctica y práctica y de para el otro examen, para el otro tarea, creo que es o proyecto, que al final viene siendo este mismos temas, solo que no sé, que toman más cosillas o lo hacen un poquillo más extenso, no sé cómo lo hacen en el segundo. Profe, una pregunta. Claro, Hoy vamos a tocar un poquitico el tema de cuantificador o sí, cuantificación universal. vamos a ver el cuantificador universal y vamos a ver el silogismo. Obviamente los vamos a ver O- por encima porque el temilla es un poquillo a veces largo, pero los ejercicios casi todos son muy parecidos. Entonces ahí sí no hay como muchas ramas, digámosle, pero sí lo vamos a ver. La idea hoy, ver un poco lo que es la lógica de predicados y los silogismos que creo que preguntan dos, si no me equivoco. Creo que hacen dos preguntillas o algo así. Y realmente la de los silogismos siempre es bastante sencilla. Ok, bueno, hay bastante desconectados, muy bien. Ok, bueno, vamos a ver si ya está grabando todo bien. Sí, para empezar. Ok, sí. Bueno, bueno, empezamos igual con lo que es que la sesión va a ser grabada. Bueno, ahí va, creo que está entrando algunos. Que la sesión va a ser grabada y que se va a poner en el canal de YouTube para que... Ok, dame un segundito, nada, a ver si se conecta alguien más. Ok. Bueno, entonces para que todos tomen aquí las cuatro medidas que nos presentan para que no veamos nuestra privacidad ahí en YouTube expuesta, entonces para que tengamos ahí cuidado con eso, ¿no? Para los que no quieren ver su nombre o su cara o su voz o lo que o alguna cosa personal que se vaya a compartir en el canal, ¿no? Entonces hoy vamos a ver lo que es vamos aquí la portadita y vamos a ver lo que es la lógica de predicados. Bueno, estas dos primeras sesiones las hemos visto con lo que son, como así decirlo, partículas, digámosle. Tenemos proposiciones pequeñas, como Ana fue al cine, o el sol es grande, o Marte es más pequeño que la Tierra, o cosas así, ¿no? Por ejemplo. Y todas esas por lo general las representamos con P, con V, con S, con R, y son lo que podríamos llamar como partículas pequeñas, ¿no? Porque al final lo que hacemos cuando estamos haciendo la tabla de verdad y eso es unir un montón de proposiciones. La lógica de predicados se basa mucho en lo que es un todo. O sea, la lógica de predicados viene a representar, si hacemos una analogía, viene a parecerse mucho a lo que es un conjunto, ¿no? O hablamos de un conjunto de todo o hablamos de un conjunto de una parte o de uno muy pequeño o uno muy grande o de uno o infinito. La lógica predicada se dan en esos dos lados, ¿no? Bueno, a los que han estudiado un poco se dan cuenta que hay dos vertientes, ¿no? La que es el cuantificador universal, que ahorita lo vemos, y el cuantificador existencial, y a partir de ahí se basa toda la lógica de predicados en ese sentido. Aquí tenemos también una ventajita. Tal vez en matemáticas o cosas así, sí se ponen a demostrar eh, cosas matemáticas por medio de cuantificadores existenciales y todo. Aquí no, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es cómo se representa y ya. Al final el curso no viene
mucho por esta rama. Tampoco es que sea una rama mega interesante para la informática, pero ahí hay que verla y es parte del temario, ¿no? La idea es aprender por lo menos que abarca todo y que abarca que el universal y que abarca el existencial. Ok. Entonces, ¿qué es la lógica de predicados? La lógica de predicados estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando las estructuras internas de las proposiciones. Se tomará como elemento básico los objetos y las relaciones entre dichos objetos, es decir, se distingue. Entonces se afirma, ¿qué se afirma? Que es un predicado de una relación y de quién se afirma, que es un objeto. Por aquí van las bases de lo que es la lógica de proposiciones. Entonces, un ejemplo. Tenemos Juan canta, que esa sería una proposición normal, y Juan sería el sujeto, canta sería el predicado, y así vendría representado, así representaríamos lo que es una proposición con formato, por así decirlo, de lo que es la lógica de predicados. Entonces decimos, Juan canta. Sabemos que es una proposición simple, normal y corriente, solo que la representamos de esta forma ahora en la lógica de predicados. ¿Por qué? Porque con la lógica de predicados, después de esto, podemos generalizar esto. Podemos decir que todos cantan en la fiesta de Juan, o que algunos van a cantar en la fiesta de Juan, o todo eso. Entonces vamos a poder formar un conjunto amplio de personas o de animales o lo que sea. Entonces es muy importante eso, ¿no? La forma como lo representamos para poder leerlo bien cuando vamos a ver los problemas, ¿no? Por lo general siempre ponen una C con una X o una Y con una X porque la X al final lo que está dentro del paréntesis está representando todo un conjunto de eso, ¿no? Todo un conjunto de ya sea de personas, animales. Entonces como hacemos en matemáticas por lo general los conjuntos los representamos con, no sé si se acuerdan las funciones, con f de x, cosas así, las funciones o cosas así. Entonces aquí viene a ser algo parecido. Pero ya cuando veamos más los ejercicios nos damos cuenta de cómo es el asunto, ¿no? Entonces Carlos es estudiante. Entonces lo representamos como Carlos es estudiante, P, Carlos es sujeto y ese estudiante es el predicado. Todo lo tenemos como Carlos es estudiante. Si ven por lo general el, el nombre va adentro y lo que es el predicado va afuera, porque al final el nombre se nos va a hacer indiferente después, porque al final lo que vamos a representar X es tal vez un conjunto de nombres, un conjunto de animales, un conjunto de algo, ¿no? Pero esta es la forma que usarían o se usaría para representar a las proposiciones normales. Estas son proposiciones normales, ¿no? Pero dentro del pero dentro del conjunto o el mundo de la lógica de predicados. Realmente, como les decía, esta parte no es que es súper esencial para la informática. Realmente los silogismos igual, muchos después van a preguntar, ¿pero esto para qué no sirve para la informática? Realmente no nos sirve mucho, pero es parte de esto, ¿no? El tema anterior es fundamental, sí saberlo. O sea, el tema anterior sí o sí tablas de verdad, sí o sí conectores lógicos, hay que saberlo para siempre, ¿no? Para los que nos vamos a dedicar o nos dedicamos o quieren dedicarse a esta rama tan bonita, ¿no? Que es la informática. Ok. Hasta aquí todo bien, ¿no? Ok, vamos con lo que es los cuantificadores. Ok, tenemos dos cuantificadores. Tenemos dos cuantificadores. El cuantificador universal, que está invertida, significa para todo. El cuantificador universal permite referirse a todos los individuos, vamos a ver aquí, perdón, todos los individuos del universo del discurso. El universo del discurso, ¿qué es? Donde nos estamos moviendo, ¿no? Si estamos hablando de seres humanos, entonces estamos hablando de la humanidad. Si estamos hablando de algo de máquinas o de todos los, por ejemplo, no sé, todas las computadoras hacen esto, o todas las computadoras tienen buenos, por ejemplo, por hacerlo así. Entonces ustedes dicen, bueno, está moviéndose en el discurso de las computadoras o en el discurso de las máquinas en general, ¿no? O de los artefactos electrónicos en general, cosas así. Entonces el símbolo para toda X, que es este, puede interpretarse también como para cada X, para cualquier X y para X arbitrario. El cuantificador universal siempre está representado con todos
o con nada. O sea, aquí es todo o nada. Aquí no es nada permisivo. El cuantificador universal es muy radical. O son todos o no es nada. Y listo, ya está ahí. Después viene lo que es el cuantificador existencial. El cuantificador existencial permite referirse a algunos de los individuos del discurso, del universo del discurso. Puede leerse también como para algún X o P de X o existe al menos un X tal que P de X. En el existencial es más permisivo. El existencial solo con que uno cumpla, listo, me sirve. Todo el existencial viene a veces a ser como un poquillo como eso, cuando uno dice, bueno, Ana come un helado. Entonces, si Ana lo come, sí o no, ya nos cumple el existencial. Pero el universal sería como todas las Anas comen un helado. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, el común, no todas las Anas comen un helado. O sea, es mentira. Entonces ahí va un poco la diferencia, ¿no? El universal es muy radical y el existencial es más permisivo, ¿no? Solo con que uno, o puede ser que casi llegue a completarse todo, a través de 1.000.000, 9.999, lo cumplen, pero uno no. Entonces ahí está el existencial. En cambio, el cuantificador universal es para todo. O sea, para todo, todo, todo sin excepción. Esto es así. Esa es la diferencia radical que hay entre estos dos. Ok, entonces tenemos aquí unos ejemplitos. Todos los informáticos son listos. Juan es informático, entonces Juan es listo. ¿Qué ven ustedes aquí en esta oración? ¿Qué ven? ¿Está conformada por qué? ¿Está conformada por Pues, proposiciones, por algo cuantificado? ¿Cómo? Por el universal sería, porque está enumerándolos como todos. Ah, ok, tenemos un universal. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más ven ustedes ahí? visiones. Con proposiciones, ajá, tenemos. Entonces tenemos un cuantificador unido con proposiciones. De hecho, esto se ve mucho, lo usan mucho. Entonces, todos los informáticos son listos. Juan es informático, entonces Juan es listo. Entonces, así se representa, así es como se va a representar esto. Todos los informáticos son listos. ¿Por qué va un condicional? El condicional siempre va a acompañar al universal. El universal siempre va acompañado de un condicional. Siempre, siempre, siempre. Y el existencial siempre va acompañado de una I, de una conjunción. Entonces, esto es fácil. Cuando ustedes llegan a un marque con X y ven un todos y ven puras I's, todas se descartan. Se descartan todas las que tengan I, por así decirlo, para hacerlo más rápido, ¿no? Pero el universal siempre, siempre va a ir con una condición, con un condicional. Entonces, todos los informáticos, esto significa que para toda X, y X puede ser que todos los humanos, ¿no? Por así decirlo, o todo el conjunto de personas que son informáticas, por así decirlo, todo el conjunto de personas que son informáticas son un conjunto de personas que son listos. Entonces, para toda X, todos los informáticos son listos para toda X. La X va a decir ahí en qué nos estamos moviendo. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a movernos en que son todas las personas que son informáticos, o son todas las personas en generales, o toda la humanidad. Toda la humanidad son informáticos y toda la humanidad son listos. Entonces ahí se va a mover esto. Ya esta X va a depender del discurso o dónde o qué limitante le den. Pero eso es lo que representa cuando viene una X entre paréntesis. Representa un dominio o algo que están hablando, de quiénes están hablando, ¿no? Entonces, para todos los informáticos, entonces son listos. Todos los informáticos son listos. Juan es informático, entonces Juan es listo. Aquí nada más estamos representando la primera parte. Estas no las representamos porque ya las conocemos. Juan es informático, entonces Juan es listo. ¿Cómo representan esto ustedes? Juan es informático, entonces Juan es listo. ¿Cómo lo representamos? Juan es informático, entonces Juan es listo. ¿Cómo lo representamos con proposiciones normales? ¿Qué ocupan? Díganlo, El sin vergüenza, condicional sin siempre, vergüenza, sin ¿no? vergüenza, digamos sin vergüenza. El condicional lleva siempre, ¿no? Lleva un condicional, ajá, está bien, lleva un condicional, porque aquí ya esta parte, esta es la
la parte nueva, no, esa ya es de lógica de proposiciones. ¿Por qué? Porque ya es lógica de predicados, porque ya estamos hablando de un conjunto grande, no todos. Estamos hablando de todos, o aquí puede decir ninguno, o puede decir existen algunos informáticos. Entonces ya estamos hablando de la lógica de predicados. Pero aquí estamos hablando de la lógica que hemos estado viendo, ¿no? Juan es informático, entonces Juan es listo. P, entonces Q, ¿verdad? P entonces Q, P, Juan es informático y Q, Juan es listo. Entonces P entonces Q nos representa esta parte. Entonces tenemos una parte representada por cuantificador universal y otra parte representada por las proposiciones normales. Entonces así es como lo vamos a ir viendo. Aquí nada más representamos la parte que nos interesa, que es la parte de los predicados. Al final esa es la mayor diferencia que hay, ¿no? Que las partículas, la lógica de predicados solo vemos cositas pequeñas, predicados, puras partículas, y en la otra simplemente vemos conjuntos. Aquí las salvadas que no hay que representarlo en forma demostrativa ni nada de eso, simplemente es que les ponen por lo general esto y cómo se representa y ya. Entonces ya hasta ahí llega. Ok. De hecho, en el archivito que les pasé vienen como 8 9 ejercicios, 10 ahí de diferentes formas que prácticamente viene la mayoría. Ok, todos los hombres son mortales. ¿Cómo representarían ustedes eso? Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Entonces nos vamos a la representación. Entonces, para toda X, todos los hombres son mortales. O sea, toda X, todos los hombres son mortales. Así es como lo representamos. Para toda X existe y que todos los hombres son mortales. Entonces todos los hombres son mortales, lo representamos de esta forma. Va el condicional, que el condicional siempre va a ir con todos. Igual si estuviera ahí ningún hombre es mortal, también es parte del universal, ¿no? Porque es o todos o ninguno. Entonces se representa con un condicional. ¿Okay? Todo hombre es mamífero. Todo hombre es mamífero. ¿Cómo lo representan ustedes? Todo hombre es mamífero. ¿Cómo lo representaríamos? X. Ajá, para toda X. ¿No X? Para toda X, ajá, muy bien. ¿Qué iría dentro del paréntesis? ¿Qué iría dentro del paréntesis? Pues ya sabemos que es universal. Entonces, para todo lo que, por lo general lo que se hace es esto, ¿no? Cogemos lo que son las iniciales de tanto sujeto como predicado y las ponemos en mayúscula, ¿no? Entonces, por lo general, esa es la generalización que tiene a la hora de representarse. No es siempre la generalización. En los exámenes, por lo general, antes lo que hacían es que ponían todos con las mismas letras. Entonces ponían, digámosle, GX, MX. Entonces ya ustedes tenían que representar o saber que GX era hombres y MX y eran mortales o eran niños o era que son verdes o son azules. Entonces la idea es que entiendan el concepto de cómo se representa nada más. Independientemente de la letra, aquí yo puedo ponerle una A y aquí puedo ponerle una B. Y al final representan lo mismo. O sea, la forma de representarlo. Ok, todo hombre es mamífero. Vamos a ver aquí. Hay personas a las que les gusta la carne cruda. Ya en este, obviamente se hace un poquito más extenso. ¿En esto qué es? ¿Un universal o un Este existencial? sería Bien. existencial porque hay personas, no están Ajá. encerrando en totalidad. Hay personas a las que les gusta la carne cruda. Todo no está hablando de totalidad. Es como cuando yo les digo, como ustedes les dicen, bueno, ahora yo creo que el ejemplo viene más adelante, pero no se los voy a explicar. Hay personas a las que les gusta la carne cruda. Entonces, existen algunas personas a las que les gusta la carne cruda. Entonces, el existencial va ligado siempre con este i. Entonces, existe alguna persona, aquí lo podemos leer de esta forma. Existe alguna persona a la que le gusta la carne cruda. O existen algunas personas a las que les gusta la carne cruda. O sea, esto si ustedes ya les ponen esta frase así, la pueden interpretar de diferentes maneras. Desde uno a varios. Existen varias personas a las que no les gusta la carne cruda. Existe una sola persona a la que no les gusta la carne cruda. Y así lo pueden representar. En cambio, si hubiera un universal,
Un universal sí sería a todas las personas les gusta la carne cruda y habría que ver un condicional aquí. Ya la forma, digamos, de leerlo, interpretarlo, ya ustedes después se la dan. Obviamente aquí como lo tenemos ya hecho, todo es más fácil. Cuando se ve esto de forma matemática, ya esto no nos interesa tanto. O sea, nos interesa tal vez la interpretación que leemos a esto, si fueran números o cosas así, si representara un conjunto de números. Aquí, como les digo, nada más nos lo piden que lo convertamos de texto a esto, o a veces les ponen de esto a texto, ¿no? A la parte verbal, o de la parte verbal a la parte a expresión matemática. ¿Ok? Hay algunos perros cafés. Hay algunos perros cafés. O algunos perros son cafés. ¿Cómo lo representan ustedes? Existe. Ajá, un existencial. Sería similar o igual al de Sí, arribita, ¿no? sería similar. Es prácticamente, ¿no? Ahí yo puedo poner pero, puedo poner esto, puedo poner solo la P y la C. O sea, ahí hay muchas formas de representarlo. Lo que interesa, y les he dicho desde el principio, es cómo lo leen o cómo lo entienden, ¿no? Al final ahí puede haber una U, una V, una T, una W, lo que quieran. Pero lo importante es cómo se entiende. Porque al final en el examen eso es lo que les hacen, ¿no? Bueno, antes. Ahora ya podemos ver, o por lo menos que sea virtual, o no sé si va a seguir siendo virtual ya la carrera, pero por lo menos que siempre entiendan es el concepto, ¿no? No aprenderse los ejemplos, sino aprender el concepto, que siempre va siempre va a ir el existencial afuera, o el universal afuera, y adentro va a ir lo que se está relacionando, tanto el predicado como el sujeto, o bueno, en este caso el sujeto, que siempre va a estar aquí, el sujeto con el predicado, y siempre va a estar unido por medio de un conector lógico, que en este caso es el existencial, perdón, es el condicional o la conjunción. Aquí si no vemos la disyunción se nos va. Por eso le digo que estos los condicionales, disyunciones y conjunciones se suelen usar mucho en programación. De hecho se usa más lo que es condicional cuando hacemos un if que estamos condicionando algo, y después el i que se suele usar mucho porque a veces se ocupa mucho lo que es restricciones muy estrictas, y el o que ahí viene también. Un poquito más abajo que el i, pero ahí viene. Ok. Valores de verdad de los cuantificadores. Entonces, esto es lo que yo les decía a ustedes. Para que un cuantificador sea verdadero o falso. Eso también lo han hecho en varias preguntas. Estas preguntas por lo general vienen casi siempre en la segunda tarea. Que les dan un cuantificador y les preguntan si ese cuantificador es verdadero o falso. Bueno, qué valor de verdad tiene. Entonces, para px, como les comentaba, para px es verdad para cuando todas las x son verdaderas. Es como les decía, si todas las x son verdaderas, ese px se cumple. Pero si solo hay una que sea falsa, si solo hay una que sea falsa, eso no se cumple. Entonces, como cuando yo les digo, bueno, todos, no sé, todos los números naturales son infinitos. Dentro de la lógica que nosotros conocemos, ¿es verdadero o falso eso? Todos los números naturales son infinitos. ¿Es verdadero o no? ¿Qué me dicen ustedes? Todos los números naturales son infinitos. Es falso, ¿Por qué es falso? porque un número natural, digamos el uno, ese no es infinito. No, pero digo yo, o sea, todo el conjunto de números naturales son infinitos. Para cambiar la ¿Ah, pregunta. sí? Ok, para cambiarlo así, Sí, para cambiarla mejor, ¿no? es Para que sea entendible. Todo el es conjunto de los números verdadero. naturales, ajá, es verdadero. No hay ninguno que no sea, o sea, no hay ningún conjunto de números que conozcamos que no sea infinito. Todos los números son infinitos, inclusive entre uno y 0, entre uno y 2, entre cero y uno hay infinidad de números, sean naturales o racionales o irracionales o lo que quieran, ¿no? Ahora sí, ¿cuándo va a ser falso el universal? El universal va a ser falso cuando solo uno no se cumpla. Entonces ya ahí después les van a poner un ejercicio donde ahí tienen que ver que uno no se cumple. Y el existencial es muy permisivo. El existencial llega y dice, bueno, yo con que si hay 1 millón, solo con que uno sea verdadero, me conformo. Entonces el existencial es más fácil, es verdadero solo con que uno se cumpla. Y es falso cuando, eso sí, cuando todos los valores son falsos.
O sea, no tiene que haber ninguno que se cumpla para que el existencial sea falso. Entonces, en esas dos partes, si ven, los dos son los inversos, ¿no? Uno es todo y el otro puede ser como un poquito nada más. Y el otro es nada y así va. Todos estos son los valores de verdad los cuantificadores, por si les preguntan, les hacen una pregunta de que esto y esto, entonces ya ustedes lo determinan. Ok, tenemos ejemplos, vamos a ver. Dice este, para toda x, x siempre va a ser menor que x más 1. ¿Es eso verdad o es eso mentira? ¿O es eso verdad y es eso falso? ¿Es verdadero o no? Que x sea menor que x más 1. Es falso. No, sí, no, porque dice que X, Bueno, aquí vamos, o sea, aquí les pongo que en los números enteros, ¿verdad? Aquí ajá, por lo ajá. general cuando hablamos de esta parte de lógica de predicado siempre les ponen como una parte, no se los dejan abiertos, sino les dicen, bueno, esto es dentro del conjunto de los números enteros o dentro del conjunto de todos los perros, por ejemplo, dentro del conjunto de todos los gatos y siempre les determinan el conjunto. Entonces, para toda x, x es menor que x más 1. ¿Eso se cumple siempre, sí o no? Yo digo que sí, ¿Ok? ¿Alguien porque dice X lo contrario? Entonces, es así, o sea, esto va a ser siempre una expresión que va a ser un predicado que es verdadero. ¿Por qué? Porque x siempre va a ser menor que x más 1. O sea, si x es 10, el otro va a ser 11. Si x es 11, el otro va a ser 12. Si x es 0, va a ser 1. Y va a ir de esa forma. Si x es 1, entonces va a ser menor que 2. Si x es 2, va a ser menor que 3. Entonces siempre va a ser menor que su sucesor. Porque al final eso es lo que está diciendo, que para toda x, x siempre es menor que su sucesor. Y siempre va a ser verdadero. O sea, nunca va a encontrar usted que x sea 4 y que aquí x más 1 nos va a dar 3. Entonces, estos son la parte, digamos, que hay que analizar. Todo aquí sí se cumple todo, porque siempre en el conjunto de los números enteros, siempre va a pasar esto. O sea, si aquí es 1.000.000, aquí va a ser 1.000.001. Entonces, 1.000.000 es menor que 1.000.001. Entonces, estamos en lo correcto. Para esta otra, existe al menos un x que x sea igual a x más 1 en el conjunto de los números enteros. Existe al menos un x. Dame un toquecito nada más. Doña Julieta, no puede nada más hacer un poquito de silencito. Es que aquí me están diciendo que se escucha mucho ruido de fondo. Nada más que así bajito, nada más. Listo, ya, perdón. Ok, para toda, ¿existe alguna x que x sea mayor a x, que sea igual a x más 1? ¿Es verdad eso sí o no? Es falsa. Esa igualdad nunca se va a cumplir. Ajá, nunca se va a cumplir, de hecho. Nunca se va a cumplir, ¿por qué? Sí. Porque x nunca va a ser igual a su sucesor. Ujú. Si despejo la X me da 0 igual a 1 y eso no es correcto. Ajá, igual si le ponemos 4, 4 nunca va a ser igual a 5. 6 nunca va a ser igual a 7. Entonces aquí no existe ningún valor dentro del conjunto de los números enteros que nos dé eso exactamente. Que nos dé eso exactamente. Toda la proyección es: existe un número entero, es igual al siguiente, es predicado x igual a x más 1, es una proposición falsa para cualquier número entero x, por tanto la proposición cuantificadora es falsa. Estos son ejemplos por lo general de estilo matemático, digamos, nos ponen de estilo matemático, pero los otros son más fáciles de ver, ¿no? Son más fáciles de verlo. Aquí tal vez algunos dicen, bueno, es que no entiendo esa notación, no entiendo que si x es igual a x más 1, no lo entiendo. Eh, Cuando no entendamos algo, entonces simplemente lo que hacemos es que pongámosle números. Entonces ustedes lleguen y dicen, bueno, en esta, digamos que x vale 100, 100 es igual a 100 más 1. No, eso no es igual. Yo voy a poner otro ejemplo, a ver, tal vez ese ejemplo no. 1500 es igual a 500 más 1. No, tampoco. Ya llevo dos. No, no. Entonces, ¿qué es lo que? Obviamente no se va a cumplir nunca, porque x nunca va a ser igual a x más 1. O sea, nunca va a ser igual.
Si yo les pongo x es igual a x más cero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? X es igual a Ahí x más cero. sí cumpliría la igualdad. Ajá, de hecho ahí cumpliría la igualdad y realmente estuviera cumpliendo tanto para un... Estuviera cumpliendo al menos uno. Entonces está bien, y 4 es igual a 4 más cero. Entonces ahí sí estuviera cumpliendo alguno de esos números que uno ocupa. Nada más. Entonces el cuidadillo nada más que hay que tener. Aquí por lo general no les ponen mucho de estas. Les ponen tal vez alguna teórica y ahí más que todo hacerlo, ¿no? Ok. Negación de cuantificadores. La negación de una proposición con cuantificadores es lógicamente equivalente a la proposición que se obtiene sustituyendo cada cuantificador universal por existencial y cada existencial por universal y reemplazando el predicado por su negación. Esto es muy sencillo, muy sencillo. Eh, Realmente aquí no tiene mucho que explicarlo, simplemente las negaciones es lo contrario. Es lo contrario de lo que tenemos. Vamos a poner un ejemplo. Todos los informáticos son programadores, entonces ya sabemos nosotros cómo representarlo, ¿no? Todos los informáticos, entonces agarramos nuestra I, la ponemos aquí, agarramos nuestra P, nuestro sujeto, nuestro predicado, y va unido por una condición porque es de todos. Estamos hablando de un universal. Todos los informáticos son programadores. Muy bien, no hay problema. Ok, ¿cómo lo niego? Entonces, para negarlo, le aplicamos la negación a todo el conjunto, ¿no? Le aplicamos la conjunción. Y este, lo que es lo que es el cuantificador universal pasa a ser un existencial. Y ahora sí, tenemos que negar lo que está dentro. Lo que está dentro, ¿a quién negamos? ¿A I o a P? ¿A quién vamos a negar adentro? ¿O negamos a los dos? ¿A quién negamos de adentro? ¿A los dos o no? No, porque a los sujetos no se niegan. Yo no puedo. Negamos a P. Ajá, negamos a P, pues yo no puedo decir no Michael, o un no Michael. Entonces lo que hicimos es negar a lo que es el predicado, ¿no? Entonces nosotros negamos el predicado. Realmente este de aquí siempre es como el informativo, ¿no? El que está ahí, el que todos los perros hacen esto, o todos los vacas son amarillas, o cosas así, ¿no? Entonces dice, para toda existe alguna X, que todos los informáticos, existe algún informático que no es programador. Entonces, algunos informáticos no son programadores. Esa es la negación de todo universal o cuantificador universal es un cuantificador existencial. Entonces, siempre que les pidan, niégueme esto, es porque ustedes tienen que obtener el cuantificador contrario. Igual aquí, si a nosotros nos dicen, bueno, algunos informáticos no son programadores, entonces aquí igual hay que negarlo todo. Entonces este se pasaría a este cuantificador, esto se queda igual, pero esto como está negado y lo volvemos a negar. Ah, bueno, y tomen en cuenta algo, ¿verdad? ¿Qué cambió? El condicional. Ajá, el símbolo cambia. En el momento que Profe, una ya... pregunta. Ajá, Por ejemplo, para poderlo demostrar en la tarea, tenemos que hacer estos pasos, así como lo acabas de hacer. sí, sí, lo puedes hacer Desde así. desplazarlo. Lo Ah, puedes ok, hacer así ok, si ok. quieres y ya ahí prácticamente está el procedimiento, entonces ya no hay Ah, nada. ok, ok. Todo lo pueden negar por fuera, nada más lo niegan y listo. Sí, a veces son unos pequeñitos, nada más les ponen como esto y esto. Les ponen todos los X, para todo X, PX, por ejemplo. Entonces simplemente niegan el cuantificador y después sí, y el otro es negar lo normal, o sea, ponerle un menos. Entonces se puede negar de esa forma, ¿no? Entonces Profe, claro, entonces se cambia el cuantificador universal, se cambia de condicional a conjunción y se niega el predicado, ¿así es? sí, así es. Perfecto, Simplemente negamos el gracias. condicional. Bueno, el condicional, el cuantificador se vuelve el contrario, porque al final son contrarios ellos dos. Después, si negamos el
el predicado y simplemente cambiamos el condicional, el conector lógico. No se les olvide cambiar el conector lógico porque siempre se las ponen igual. Siempre les ponen esta pero con un condicional. Entonces sí, yo también, yo puedo... Y se me olvidó, realmente yo dije, bueno, esto, ajá, sí, sí, qué fácil, invierto todo, niego, listo, y ya, listo. Pero no me fijé que el conector lógico no lo cambié. Y el existencial nunca va con ese conector. Y Una el, pregunta. claro, En la tarea hay un ejemplo de esos, pero nunca cambia el conector el medio. tiene que cambiarlo, de hecho. Habría que ver qué tipo de ejemplo es, pues tiene que cambiarlo. O sea, si te están pidiendo que lo cambies de un lado a otro, no puedes tenerlo así con... Es que son de escoger 4 opciones y todas vienen con la flecha, no con el conector I. Habría que ver, sí, habría que verlo si tal vez es un error ahí Es la de... número 9 de la tarea número 9. Sí, es que digamos, en esa parte de las tareas sí no me puedo meter. Por lo que pueden hacer ustedes es consultarle en el foro al profe. Profe, vieras que yo hice la negación del cuantificador y de aquí ninguna me da. O tendría que ver la Yo pregunta, a ver tenía, si tiene algo ahí que... Pero no, de toda hecho, la tenía duda negación. con esa. ¿Cómo? De hecho, tenía duda con esa pregunta. Y ahora que veo este ejemplo, Sí, de hecho, si ya. ves si ves el folletito, hay muchos, vienen varios ejemplos de estos, de negaciones, y todos se cambian. O sea, no podemos tener el existencial con ese cuantificador ahí universal, ¿no? Entonces ahí le pueden poner en el foro, profe, es que tengo una pregunta ahí, no sé por qué aquí esto, y a ver qué les dice el profe, ¿no? Al rato el profe les dice, no, es que está correcta porque hicimos algo ahí, tienen que hacer algo más o no sé. Entonces ya ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero ya si el profe lo evalúa y dice, no, mira, si nos equivocamos en algo, que por lo general en las tareas sí suelen ver varios errores, eso no se esconde realmente, sí hay varios errores a veces, pero ya, por eso es la idea, ¿no? Que cuando uno va estudiando y va diciendo, mira, sí, es que esto no me sale en la tarea, o no está igual en la tarea, entonces son cosas. Igual de esto hay muchos ejemplos también en la red que pueden ver cómo se niegan, hay muy buenos videos también para que tengan también de referencia, ¿no? Ok, entonces esta es la forma de negarlo, ¿no? Tenemos negado, no nos podemos olvidar de eso. Y algunos informáticos no son programadores. Ok, entonces negación aquí, igual, aquí tenemos esta. Para toda X que pertenece a R y R es un número impar, entonces para toda X que pertenece a R y X es impar, ¿cuál es la negación? Entonces igual le aplicamos la negación a todo. Entonces esto me cae, este universal me va a cambiar a un existencial. X es impar, viene el negado aquí, afuera, acompañarlo. Entonces esto me va a quedar igual, pero esto, si X es impar y lo niego, ¿cuál va a ser? Y X es par. Entonces esta es una forma de las que les hacen a veces también, pero verbales, en que no hay muchos símbolos, sino que más que todo es como ahí verbal el asunto. Entonces es así igual, simplemente es ir negando todo. Ir negando todo, si tienen que darle de vuelta algo se lo dan, si es existencial se lo convierten en universal y así lo van haciendo para, para completarlo. Realmente aquí, vamos a ver, alguien me puso algo. Puedes devolverte atrás que no vi la última parte. ¿Cuál? Vamos a ver, entonces. Esta. Sí, sí, Ok, genial. pero Igual, si están apuntando, esto se los paso, ¿verdad? O sea, listo. esto se los comparto, entonces para que no estén ahí apuntando cosillas, para que no pierdan mucho tiempo en eso. Esto igual se los paso. Ahí de hecho les compartí, bueno, está la sesión ya del lunes y está el archivito de ejercicios para que lo vean. Ahorita le echamos un ojito para que lo vean. Ok, ok, listo. Y prácticamente toda esta parte ya es lo de cuantificadores, es como muy de ejercicios, ¿no? Vamos a ver un toquecito antes de pasar a lo que es silogismos, que sí tiene varias reglas, pero igual es de fácil. Voy a compartirles el archivo para ver si tengo aquí el archivo que les dije, porque hay varios ejercicios. Ahí les van a poder ver. Profe, una pregunta. Claro, Perdón que moleste. no, esa es la idea, Hay esa un es la idea. ejercicio, hay un ejercicio en la tarea, un compañero preguntó hace un ratico, sobre igualdades o algo así, equivalencias. Equivalencias lógicas. ¿Sí?
Ah, ok, me bueno, parece. lo de equivalencias lógicas simplemente es, te dan una y te dicen que sí es equivalente, creo que es la pregunta. Esa es la pregunta. Correcto, Ah, ok, algo así. en ese caso es fácil, simplemente tienen que hacer la tabla de verdad las dos y si las dos tablas son iguales, listo, son equivalentes, no hay más. O sea, es como decir que es como una pequeña ecuación, es como decir que un lado es igual al otro. Entonces, aquí como no son, no estamos viendo ecuaciones normales, si no estamos viendo valores de verdad, todos los dos valores de verdad del lado izquierdo y el lado derecho tienen que ser iguales. Entonces, si yo les pongo, no sé, P entonces Q y, y S es igual a P entonces Q y T o Q, algo así, y las dos tablas de verdad me dan iguales, son totalmente equivalentes. Eso es lo que tiene que, eso es lo que quiere decir equivalentes. Entonces ahí no hay mucho misterio. Simplemente es eso. Es como una pequeña ecuación, pues solo que aquí lo que estamos viendo son valores de verdad. Vamos a ver aquí, compartir contenido. ¿Y cuál es este? Creo que es este Urcron 2. Ahorita están viendo esto, lo del folletito. Sí. Es Ok, una lógica de entonces, predicados. ajá, lógica Sí, predicados. Entonces aquí son un poco de los ejercicios para los que no lo han descargado o cosas así. Aquí vienen un poquito de ejercicios que salen. Estos son recogidos casi de exámenes y cosas así que hemos ido viendo. Entonces para que los tengan en cuenta, ¿no? Aquí tenemos estos, que cómo se representa en forma de cuantificador para toda P de X, es si el valor lógico es verdadero y cuál es el dominio, ¿no? Estamos hablando de los números enteros, estamos hablando de películas, estamos hablando de cosas ahí de todo tipo, ¿no? Entonces aquí un poquillo para que lo representen, lo vean. Realmente esto siempre va a ser muy parecido, no hay mucho que cambie. Después en los problemas 2 les ayudé aquí un poquito con después de las siguientes expresiones de forma matemática, aquí un poco para que lo lean, lo analicen, las vean. En el examen creo que vi unas como este estilo, creo que decían que negara una de este estilo. Después del problema 3 el dominio de todos los libros, considera los siguientes predicados, teniendo que el dominio esté de todos los libros, entonces aquí les ponen la expresión, y aquí más o menos cómo se representan, ¿no? Diferentes. Entonces para que lo tomen ahí en cuenta también. Y aquí vamos a ver. Ok, aquí veo, aquí hay una que creo que tiene un error. O dos que tienen un error, pero a ver. Después la negación de cuantificadores. Tenemos la negación. Aquí los ven. Tenemos aquí la negación del cuantificador. Aquí de este, de hecho, viene uno así en la tarea. Viene uno muy sencillo así en la tarea. Profe, Ah, una pregunta. sí, claro. Cuando se necesita verificar la equivalencia de una expresión dada ya negada, por ejemplo, es falso que un pulpero sea gracioso. Es Ya falso. está negada, Ya ya está está negada. negada. Es falso que un pulpero sea gracioso, por ejemplo. Estamos hablando que está el cuantificador existencial porque es al menos un ingeniero. Digo, al Ajá, menos un pulpero, perdón. Entonces, el equivalente del existencial es un cuantificador universal, ajá. siempre condicionado. Vamos a ver, el pulpero es gracioso, entonces sería no gracioso, así es, no es gracioso. Ok, lo que tenemos que hacer lo primero es representarlo, ¿verdad? Lo representamos en la forma como está, ¿no? Entonces, está en existencial, un pulpero no es gracioso. Que al menos. Ajá, es falso que un pulpero no sea gracioso. Ah, bueno, es falso que un pulpero no sea gracioso, entonces sería un Ya cuantificador, está negada ajá, esa, sería un sí. cuantificador existencial, pero ese Ujú. menos está fuera. Por eso ahí están poniendo, es falso que ese menos está fuera de toda la otra parte, la monta normal, pero el menos está fuera. Ok, El menos pero es, igual se le cambia el cuantificador. sí, porque ya, digamos, si lo tienes así, digamos, es falso que el menos está fuera. Ujú. Entonces pones el menos afuera, pones toda la expresión cuantificada y después la niegas. Y después Ok, las niegas. listo. Y ya ahí la tienes. Gracias. ¿Sí? Eso es como cuando les ponen, es falso que. Y pasa ahí algo de... Es como en este ejemplo. Creo que es este ejemplo.
Este que me estás comentando, algo así parecido. Aquí sí mantenemos lo que es lo de adentro. Porque en este ejemplo que me comentas, ves que estamos negando solo o sea, estamos negando esto. Estamos negando solo el cuantificador. En esta parte, digamos, como en esta parte solo negamos el cuantificador. Todo lo demás queda igual. Niegas. Es que este menos es como que estuviera afuera. Todo esto, este menos de aquí, está negando todo esto. Entonces, niegas el de aquí, niegas el de aquí, pero esto se queda igual. ¿Es falso qué? Y está entre paréntesis, digamos, como que esto estuviera entre paréntesis. Ay, es que eso es un PDF, perdón. Entonces, ¿es falso qué? Entonces, aquí sí queda igual el símbolo. En ese ejemplo, estamos cuantificando, como toda la expresión, digamos, el negado está dándole a toda la expresión de adentro. Pero no estamos dándole como el inverso, o sea, nosotros no estamos quitándole el inverso. No sé si me entienden la idea. Bueno, igual. Profe, Ah, podría haber el ejemplo que puso el compañero, que es falso, que existe un pulpero que, lo que él dijo, entonces lo analicé así, conforme ajá. lo puse en el chat. Entonces Vamos a creo ver. que por ahí andaba la idea. Para ver. Sí, así de hecho, porque es que ahí les están diciendo, ¿es falso qué? Y ya lo pones como cuando yo les digo, ¿es falso que mañana es lunes y el siguiente día es viernes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O es falso que Ana come un helado y hoy hace bonito día? Hoy hace sol, por ejemplo. Entonces, ese es falso que está fuera de todo y me va a negar a todo lo que está dentro. Ok, así es entonces. Sí, Profe, así. y para hacer la equivalencia, entonces se le cambia de negativo, queda positivo con cuantificador universal, así es. Ajá, un cuantificador universal. Porque siempre que tengan un cuantificador, cuando tengamos el menos, entonces hay que cambiarle al cuantificador. Y se niega solo el gracioso. Y se niega solo el gracioso, porque el que se niega es la expresión digámosle, es el predicado. Negamos el predicado. Entonces quedaría para toda X entre paréntesis, Para toda eh, es X, digámosle, por ejemplo, existiría queda alguien, P de X implica que no G de X. no G de X, no G Así de es. X, así es. Listo, Sí, pura pues. vida, gracias. Ok, igual siempre verifiquen todo, ¿verdad? Porque obviamente uno tiene la palabra verdadera, pues siempre verifiquen las cosas, por ahí va el asunto, ¿no? Para que lo Ese es vean el bien. ejemplo que yo le, Ah, ese es el ejemplo que yo le dije ahorita. Y hay un error porque lo que dice que, así dice textual en la tarea, es falso que al menos un ingeniero es gracioso. Y la opción, la que doy yo más correcta, es la que está equivocada, porque es un existencial y de X, entonces, no G de X. No sé si me explico. es que qué madre, Ahí, esta es la tarea, sí no puedo tocarla mucho, pero sí, es que no puedo tocarla mucho, pero si va, dígame, como está en el chat, van los tiros. Igual en el vea, de hecho, en la parte de este libro es que creo que es de Gron, es que el libro es raro, es un libro de mate que ponen aquí, vienen muchos ejemplos, varios ejemplos de esos cuantificadores. Entonces sí, ahí, sí, yo la vi, sí. sí, ahí lo pueden ver, de hecho ahí vienen bastantes ejemplos de esos cuantificadores, entonces ahí pueden ver, porque sí hay ciertas excepciones que pueden hacer por eso, para que lo tomen en cuenta y vean. De hecho, véalo ahí, pues yo creo que ese ejercicio lo sacan más o menos como de ahí, para que lo vean. Porque las preguntas, digamos, ya preguntas así, no puedo contestarlas del todo, porque me regañan por eso, por cosas de la tarea. Pero sí para que lo tomen en cuenta, entonces, ¿no? De esto, digamos, también hay bastante ejercicios en la red, hay bastante información para que lo tengan en cuenta y lo vayan buscando también, ¿no? Para ese tema. Pero ahí el folletito con ejercicio. Ahora voy a fijarme ahora si encuentro tal vez alguna página que yo había visto que era muy buena y se las comparto ahí en actividades para que le echen un ojito, ¿está bien? Oiga, Ok, entonces vamos con esta parte que es la del silogismo categórico, que vienen como dos preguntas, creo. Este sí la llenan en el otro sí creo que les hacen como 6 o 4 o 5, no sé cuántas. Por lo general, viene esa estructura.
Entonces, ¿qué es un silogismo? Bueno, un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. El silogismo contiene exactamente tres términos, cada uno de los cuales solo aparecen en dos de las proposiciones que lo constituyen. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. El término que aparece como predicado de la conclusión se llama el término mayor, el silogismo, y el término que aparece como sujeto de la conclusión es el término menor del silogismo. Bueno, eso es una forma más que todo que se ha visto, se ve mucho en lo que es filosofía, cosillas así. El silogismo categórico es algo para sacar un poco la lógica, no le tenemos mucha aplicabilidad aquí en la informática realmente. Entonces yo creo que este tema y el de cuantificadores son como los temillas que más, a mi gusto personal, son los que más sobran. Creo que se podría meter algo más interesante, ¿no? Para la materia, porque al final la cosa es llenarnos de cosas que nos interesen, ¿no? Esto simplemente es seguir un conjunto de reglas que hay, que existen, que las hizo, eh, creo que era, ¿quién fue? Aristóteles. Las hizo Aristóteles hace muchos años, ya hace siglos. Y bueno, los silogismos se clasifican o tienen tres términos, que es el sujeto, predicado y el término medio. Regla principal de todo silogismo para que no se vayan en la pregunta. Todo silogismo nunca tiene su término medio en la conclusión. Y vean, se los digo porque todos los cuatro siempre cometen el mismo error. El término medio, no, es que no les puedo contestar ya esa porque es parecida a la de ejercicio. Pero les voy a pasar unas hojas para que revisen, ¿no? Para que revisen y las vean. Ahí ya se van se ven la equivalencia, ¿no? Entonces tenemos esas tres partes. Entonces les decía que el término medio no puede ir en la conclusión. Es ya definitivo. Esa es la segunda regla, creo, de los silogismos, y no puede ir. O la tercera, no recuerdo. Ok, todos los silogismos van en esta forma. Tenemos un antecedente que siempre vamos a tener dos premisas y una conclusión. Aquí lo bonito es que todos nos lo dan y simplemente hay que sacarlo. No hay que hacer convertirlo a ninguna expresión matemática ni nada de eso. Ok, estructura del silogismo. Bueno, tiene una premisa mayor, que siempre la premisa mayor va a la forma, siempre la premisa mayor va a estar el predicado, digamos, lo que llamamos el P. La premisa menor siempre va a estar el sujeto, y el consecuente, que hace la conclusión, siempre va a tener la forma sujeto predicado. Cuando uno no sepa cuál es el sujeto, cuál es el predicado, entonces se guía con la conclusión, porque a veces son como enredados, así como uno dice, uy, ¿cuál será el sujeto y cuál será el predicado aquí? No, como que no se entiende la oración. Entonces la conclusión me ayuda a determinar cuál es. Tenemos la premisa mayor. La premisa mayor a veces la ponen a veces casi siempre está de primera, pero a veces la ponen de segunda. Entonces, si ustedes la sacan como de segunda, cuando van a sacar lo que es los modos y eso no les va a dar. Entonces, siempre averigüen, fíjense y cerciórense que la premisa mayor siempre está de primera. La primera premisa, la segunda premisa, la menor, que es la que tiene el sujeto, y obviamente la conclusión, que es la que tiene la forma SP. Pero ahorita cuando leamos el ejercicio ya se hace más fácil. Entonces tenemos la cantidad o extensión de los términos, que igual aquí vamos a manejar el universal, donde todo S es P o donde ningún S es P. Y el particular, que aquí ya no le hicimos existencial sino particular, pues igual pueden decirlo existencial, donde algunos S son P y algunos no S, algunos S no son P. Entonces la forma positiva y la forma negativa, que sería el no P y el P, y el todos o ninguno. ¿Ok? Figuras del silogismo. Teniendo en cuenta el orden de términos de las premisas y la conclusión, se puede obtener las siguientes figuras. Estas son las figuras, por eso les decía que si la premisa mayor no tiene AP, entonces no les va a salir de esta forma, porque P les va a salir aquí abajo cuando ustedes hagan esta forma. Entonces simplemente la ponemos arriba y ya buscamos. Entonces tenemos la forma término medio predicado, sujeto término medio, término predicado término medio. Esas son todas las formas que vamos a encontrar. Esta tablita ahí la pueden ver en cualquier momento. En el examen creo que sí hay que aprendérsela. Entonces era más difícil hacer el examen, la verdad. Y aquí la tienen a mano. Entonces es prohibido equivocarse en esta parte. Clasificación de las premisas. Según el criterio de cantidad y cualidad, las premisas pueden agruparse en las siguientes clases. La clase universal afirmativo, que es A. Universal negativo, que es C.
particular afirmativo que es sí y particular negativo que son. Por lo general ahí les ponen, siempre les ponen un ejercicio que viene por lo general en el segundo examen, en el segundo proyecto, que les ponen todo un silogismo completo y prácticamente les hacen decir que cuál es la clasificación de ese silogismo, si es A, E, I, O, U, o si existe ese silogismo. Entonces con esta tabla nos damos cuenta de que si existe o no existe. Con esta tabla lo verificamos, que es muy importante. Y aquí tenemos, es que aquí solo tablas, tablas por todo lado. En la forma que forma el mismo acuerdo con la cantidad junto a la cualidad de las premisas y la conclusión. Y aquí está lo que realmente les pide, ¿no? Por lo general es eso, les ponen el silogismo y les dicen, bueno, nosotros llegamos, investigamos y nos damos cuenta que tenemos un silogismo A o O. Entonces hay que ir a verificar si ese A o O tiene la forma que se ocupa, y después de que si tiene la forma hay que ver si está o no existe en la segunda figura. Entonces nosotros llegamos a la segunda figura y nos damos cuenta que existe A o O. Hay unos que están repetidos, si ven, E y O, E y O, E y O, porque pueden estar en la primera, tercera o cuarta figura dependiendo de cómo está organizado el MP o el MS en la oración. Entonces es de tener de presente. ¿Okay? Después vamos a ver lo que son las reglas del silogismo. Esto es prácticamente es teórico, pero ya cuando lo pone uno en práctica se da cuenta que es más fácil. Entonces en el racionamiento se identifican los tres términos. La primera regla, que tiene que haber un sujeto, un predicado y un término medio. El término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas, que ahorita vemos que es el término distribuido. Todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Ahorita lo vemos también, que es esto. Alguna premisa debe ser afirmativa. En efecto, dos premisas negativas no es posible inferir y válidamente ninguna relación necesaria entre S y P. Los términos contenidos en la conclusión. Ok, tiene que haber siempre alguna que sea positiva. Si las dos son negativas, el silogismo no existe, ya se nos va, no nos sirve. Tiene que haber alguna que sea positiva. Si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las premisas también tiene que serlo. Entonces esto viene un poco de esta de arriba también, o sea, si no existen dos negativas, entonces si hay una positiva y una negativa, entonces tiene que haber una conclusión negativa. Y si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe serlo. Y si la conclusión es universal, ambas premisas deben serlo. Entonces ahí lo que quiere decir que si tenemos dos premisas universales, la conclusión tiene que ser universal sí o sí. No puede ser una conclusión particular. Porque el silogismo siempre va a la parte más débil. La conclusión siempre va a la parte más débil. Entonces si nosotros tenemos un universal y un particular, la conclusión va a ir a particular. En cambio, si tenemos la conclusión que es universal, significa que las dos partes son fuertes, son universales. Pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. El término distribuido. En las proposiciones categóricas A, E y O se dice que un término está distribuido cuando lo que se afirma en ese término afecta o se aplica a todos y cada uno de los miembros del elemento del mismo. Cuando decimos todo español es europeo, entendemos que el término español está distribuido y el de europeo no, porque todo y cada uno de los españoles son europeos, pero no a la inversa. Todo eso es lo que más o menos quiere decir el término distribuido, ¿no? Como en este ejemplo. Que todos los españoles, obviamente, son españoles, pero no todos los europeos son españoles. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero para no complicarnos tanto con el término distribuido y estar pensando, mira, todos los monos son de esta raza o todos los humanos pertenecen a esta categoría o cosas así. Entonces, está la tablita del modo distribuido. Esta tabla igual la pueden ver, todo está porque para todos, cuando nosotros usamos para todos, el término A, porque todos los silogismos siempre tienen un término A y un término B. Ok, vamos a ver qué me preguntan. Profe, no, nada, eso es lo que les comentaban. Realmente esta parte no es muy útil, sinceramente, no es muy útil. Es indiferente saberlo o no, pero no la piden. Por eso les comentaba que era mejor ver algún tema más interesante, ¿no? Algo que, teoría de números un poco más amplia, cosas así, que sí lo vamos a ocupar más. Pero esto viene dentro de los temarios. Más que todo es como para desarrollar un poquito la lógica. Para desarrollar un poquito la lógica matemática. A mí, en lo personal, no siento que sea tan interesante, pero bueno, ahí tenemos que verlo, ¿no? Es cuando en español les enseñaban oraciones copulativas y oraciones de esto y oraciones de aquello, y al final uno se lo olvida, ¿no? Ya uno ni se acuerda de eso. O a algunos tal vez sí les gustaba y se acuerden.
Pero en cambio las mates y todo eso siempre lo vamos a estar necesitando. Que es sacar un promedio, que es sacar para los que llevan cálculo tal vez una derivada, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para todos tenemos que el término A siempre va a estar distribuido. Para algunos, ninguno. Para ninguno, los dos van a estar distribuidos. Y para algunos, no son B, solo va a estar distribuido el término B. Pero ya lo vamos a poner en práctica para verlo. Todo político es sagaz. Ningún tonto es político. En consecuencia, ningún tonto es sagaz. Esta parte es como para decir, bueno, vamos a ver cuánto las personas aprenden o asimilan ciertas reglas para hacerlas validar en algo, ¿no? Entonces esta es como la parte, por eso se ve en el curso, ¿no? Como para ver cuánto, como dice, todos los ingenieros tenemos que leer manuales, ¿no? Entonces todos nosotros en algún momento, ya cuando estamos graduados de la bachillerato, licenciatura o lo que sea, tenemos que leer manuales, porque los manuales son parte importante de la carrera, de un sistema, de todo, ¿no? Entonces aquí esta parte es como decir, bueno, vamos a enseñarlos a pensar, a ver si pueden analizar eso. A ver si con las reglas que les damos analizan esto. Entonces vamos a aplicarlas, ¿no? Todo político es sagaz. Ningún tonto es político. En consecuencia, ningún tonto es sagaz. Ok. ¿Cuál es el término medio aquí? ¿Cuál es el término medio? Político. Ajá, político. Político es el que se repite. Y vea que esta parte sí les digo que tal vez en eso, en esto que les comento, tiene un poquito de razón. Porque muchos a veces no leen. No leen. Y hay cosas que a veces les ponen un silogismo que es sumamente, que se ve así de una vez que no es un silogismo. ¿Por qué? Porque no leyeron las reglas. Y nosotros en toda la carrera vamos a tener que leer mucho manual, vamos a leer mucho libro y muchas cosas. Entonces viene por este tema, ¿no? Un poquillo de cómo aplicamos la lógica a ver si algo es verdadero o no dentro de esas reglas. Entonces tenemos Pero que... una pregunta. Claro. Entonces, yo puedo definir como término medio la palabra o lo que me salga en dos de las premisas. Ajá. La del término medio siempre está repetido en las dos premisas. Siempre está. Aquí puede decir Gracias. político y abajo puede decir políticos. No importa. O sea, estamos hablando de lo mismo, todo está repetido. Listo. Todo es político, término medio. Y ese desaparece en la conclusión, profe. Ajá. Nunca está en la conclusión. Y ve, y de hecho, se los digo porque se ha visto. Y de hecho, hubo un examen cuando era presencial, les cuento, cuando era presencial, que había un ejercicio que valía como 10 puntos de estos, donde creo que fue un error que se cometió. Y bueno, los que estaban muy chispas, los que han estudiado esto, dijeron, no, término medio está en la conclusión, listo, se terminó el ejercicio, me gané los 10 puntos. Y eso fue todo. Y ahí vi otros que otros están ahí realizándolo y no sé cómo les dio, la verdad, no sé cómo les dio. Pero es por eso, porque no se leen las instrucciones, no se lee lo que se dice. El término medio nunca pasa a la conclusión. Ya después de ahí que me equivoqué, que era, mira, era particular y esto, y se me olvidó, y bueno, está bien, está válido. Pues la del término medio no estaba válido para nadie, porque era la más sencilla, o sea, ya sabemos que no podía estar en la conclusión. Ok, ya tenemos esa, listo, Pro- ¿estamos bien? Profe, Claro. entonces hay premisa, bueno, la primera premisa es positiva, la segunda negativa y la conclusión siempre va a ser negativa. Ajá, cuando tenemos, si nuestra conclusión es negativa, es porque existe una de ellas que es negativa, una premisa. Yo no puedo tener aquí todo político es sagaz y todo político es tonto, por ejemplo, mi Y decir conclusión, que ajá, todo político es X o así. o sea, para que aquí me dé negativo, la conclusión, alguna de esas tiene que ser negativa. Si aquí me da Ok, positivo, evidentemente las dos tienen que ser positivas. ok. Ok, ahora una de las reglas dice que si la conclusión es universal, las dos premisas tienen que ser universales. Las dos premisas son universales. Sí, correcto. Ajá, las dos premisas son universales, estamos con Uno todo es o ninguno. positivo y otro Ajá, negativo. solo que una es positiva y otra es negativa, listo, las dos son universales. Profe, otra pregunta. Claro, claro. Y la conclusión tiene que estar compuesta por las dos premisas. Por ejemplo, en este que habla de sagaz y tonto. Ningún tonto es sagaz. La Tiene que estar conclusión compuesta siempre, por eso. ajá, si la conclusión siempre va a la forma SP. Entonces, tonto sería mi sujeto. Ven que está en la segunda premisa. El sujeto siempre tiene que estar en la segunda premisa. Y sagaz es mi predicado. Entonces, aquí está mi predicado.
que es acá, siempre es sujeto predicado. Si este estuviera aquí, simplemente la cambiamos porque a la hora de buscar nuestro MP eso nos va al revés. Entonces siempre tiene que estar primero lo que es el predicado, segundo el sujeto y tercero lo que es la conclusión. Y la conclusión siempre está de la forma SP. Todo eso siempre va a ser. Entonces, término medio político, muy bien. Término mayor, que es sagaz, que es mi predicado. Y término menor es tonto, que es mi sujeto. Ahora que aquí, después de basado en la tablita, sabemos que para todo es A y ninguno es E. Entonces, vamos a ver, ay, perdón, no vi algo. Entonces aquí tenemos esto. Antes de hacer la división, tenemos que ir verificando las reglas. Bueno, la primera regla es, ya más o menos me la sé. La primera regla es que siempre tienen que estar las tres partes. ¿Se cumplen? Tenemos las tres partes. Medio, mayor y menor. Sí, se cumple. El término medio, segunda regla, el término medio no está en la conclusión. La cumplimos, ¿verdad? ¿Estamos bien? La 3 dice que el término medio tiene que estar una vez distribuido en alguna de las premisas que lo contiene. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si el término medio tiene que estar aquí distribuido en alguna de estas premisas. Entonces, el término medio para políticos, ¿cuál sería? Todo político es sagaz. Según nuestro cuadrito, el término medio para el modo todos está en el A. Solo el A está distribuido. Entonces, está distribuido el término medio en nuestro... El término medio está distribuido en la primera premisa. Aquí. Según nuestro cuadrito dice que solo A está distribuido cuando es todo. Entonces, este es el que va a estar distribuido, político. Entonces, político es nuestro término medio. Sí. Todo está distribuido. Sí. Cuando es ninguno, ninguno tiene distribuido los dos términos, tanto A como B. Tanto A como B. Entonces, En ese caso, el término medio siempre es la palabra que se repite en las dos ajá, premisas, en ¿verdad? las dos premisas. Entonces, término medio en esta está distribuido en ninguno, los dos términos están distribuidos, tanto A, que es tonto, como B, que es político. Entonces, igual aquí, el término medio está distribuido en las dos premisas. No hay problema, estamos muy bien. Ahora dice que en la conclusión, los que están distribuidos tienen que estar distribuidos también en sus premisas. Entonces, si aquí, como vemos que está ninguno, entonces, ninguno, tanto tonto como sagaz, están distribuidos. Tanto tonto como sagaz. Entonces, tonto sí está distribuido aquí, ya lo habíamos comprobado. Está distribuido tanto tonto como político. Pero sagaz no. Sagaz no está distribuido aquí. Porque para A, solo político está distribuido. Para cuando es todo, solo el político, solo A. Entonces, ya solo con que este no está distribuido aquí, ya me anula el silogismo. Realmente la parte de la distribución anula muchos silogismos. O sea, nada más hay que aprender esta tablacita, esta tabla, y ver cuándo la tienen ahí impresa o a mano, la copian, lo que sea. Y nada más dice, mira, para el término A, y no se cumple. Para el término B no se cumple. Este siempre va a ser A, este siempre va a ser B. Si aquí hay perros, entonces perro va a ser A, y si aquí casa, casa va a ser B. Este siempre va a ser A y siempre va a ser B, ¿no? Este siempre va a ser A y este siempre va a ser B. Entonces aquí están distribuidos los dos, que para ninguno siempre va a estar distribuido. Aquí, digamos, le pasa la prueba, pero aquí ya no. Aquí sagaz no está distribuido porque para todo solo el B nunca está distribuido. Entonces este se anula por eso, por la regla del distribuido. Entonces por eso esta parte la utilizan un poco para eso que les decía, para ver un poco la lógica, cómo desarrollan la lógica para analizar el problema, porque hay que aplicar las reglas. Ok, vamos con este otro ejemplo. Todos los alemanes son disciplinados. Todos los deportistas son disciplinados. Por lo tanto, todos los deportistas son alemanes. ¿Cuál es el término medio? Disciplinados. Disciplinados. Ajá, muy bien, disciplinados. ¿Cuál es el término menor?
¿Cuál sería nuestro término? Deportistas. Deportista, ajá, y alemanes sería nuestro término mayor. Recuerde que la conclusión siempre va a la forma S, P. Profe, una pregunta. Claro. ¿Cómo determina usted cuál es el término menor? Si no lo Ah, tengo ok. claro. El término menor siempre lo determinamos por medio de la conclusión. La conclusión siempre va a la forma sujeto, predicado. Entonces, ¿qué encontramos aquí Ajá. primero? Deportista, entonces ese va a ser nuestro sujeto, va a ser nuestro término menor. ¿Y qué encontramos luego? Alemanes, que sería nuestro predicado. Entonces, todos los Ok, alemanes son disciplinados. en conclusión, el término menor corresponde al sujeto. Ajá, término menor al sujeto, término mayor al predicado y la conclusión siempre va a la forma SP. Entonces, por eso hay que guiarnos siempre con la conclusión. Porque la conclusión, obviamente no nos vamos a guiar con la conclusión si tenemos disciplinados aquí. Todos los disciplinados son alemanes. Ya ahí ustedes saben que ya ahí quedó listo, no se puede usar. ¿Por qué? Porque disciplinados pasó a la conclusión y no podría usarse. De hecho, si yo a ustedes les pongo ninguno de los deportistas son alemanes, ¿es válido sí o no? Ninguno de los deportistas son alemanes. Profe, yo Sería. diría que no, porque está negando dos positivas. Ajá, excelente. Eso es. Por eso, esa es la regla. Nada más con saberse la regla, usted dice, mira, no, eso está malo. Está malo fijo porque no puede ser así. Me está sacando una negativa de a dónde. Si tengo dos positivas. Esto es como tener más y más, ¿no? O sea, no hay forma de sacar un negativo. Pero cuando tenemos más y menos, nos tiene que dar menos. Sí o sí. Entonces viene un poco con esa equivalencia, ¿no? Entonces ahí estamos bien. Ahora sí, vamos a ver si el término medio, dígame si el término medio está distribuido. Vamos a ver la reglita del término medio para todos. Para todos solo el A, ¿verdad? Solo el término A está distribuido. Entonces, en este ejemplo, ¿quién está distribuido entonces? ¿Quiénes están distribuidos en este ejemplo? Si solo es el término A. El término A sería este, ¿verdad? Este y este. Estos serían mis términos B. Término A, término B. Término A, término B. Entonces aquí estaría distribuido alemanes y estaría distribuido deportistas. Pero disciplinado no está distribuido ninguna. Y hay una regla que dice que el término medio tiene que estar distribuido en alguna de las premisas. Entonces, ¿qué pasa con este silogismo? Se invalida, no nos sirve. El término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. Toda esa regla del distribuido es muy importante, realmente saberla. Es muy muy importante porque es la que cancela a muchos silogismos. Y de hecho cuando a Profe, veces... Ajá, yo sí tengo duda con lo de la distribución. ok, ¿qué es lo No que... sé, no. O No lo ves? Ok, sea, es que todo... digamos, no me queda claro, por ejemplo, cómo se distribuye, cuál es el término para tomar en cuenta si está distribuido o no. Ok, veámoslo así. Todos los silogismos están de la forma A y B siempre. Siempre, siempre. Como en este caso. Siempre vamos a encontrar. Este siempre va a ser nuestro A y este siempre va a ser nuestro B. Independientemente de quién sea. Este va a ser nuestro A y nuestro B. Este A puede ser el sujeto, el predicado, el término medio. Da igual. Pero todos siempre van a tener nuestro A y nuestro B. Nuestro A y nuestro B. Listo. Entonces, si yo les digo en este caso, ¿quién es nuestro A? ¿Quién sería nuestro A aquí? En esta primera. ¿Quién sería nuestro A? Alemanes, Alemanes, ¿verdad? ¿Y qué sería nuestro B? Disciplinados. Igual en esta, ¿cuál sería nuestro A? deportistas, Ajá, y aquí en esta última, ¿cuál sería nuestra A? ¿Quién sería nuestra A en esta última? Deportistas. Sí, deportistas deportistas. y alemanes. Siempre va a ser la forma A y B, independientemente de donde estén. Y quien esté, siempre va a ser de la forma A, B. A, B, A, B, A, B, no importa. Siempre, siempre. Va a ser de esa Ok. forma. Igual aquí en este otro, A, B y A, B. Siempre. Entonces nada más Y con bien, la tabla ajá, verifica uno y si con la cumple tabla la regla. verifica, ajá. Entonces ustedes dicen, bueno, para todos, solo A está distribuido. O sea, solo ese término está distribuido. Entonces yo llego y digo, bueno, para todos solo A. Aquí yo tengo solo para todos. Entonces, para todos, estoy usando aquí puros todos. Todos quienes van a estar distribuidos. Va a estar distribuido alemanes, va a estar distribuido deportistas y va a estar distribuido deportistas en la conclusión.
¿quiénes no están distribuidos? Aquí él no está distribuido. Tampoco está distribuido y ese no está distribuido en la conclusión. Pero estamos analizando lo que es el término medio. Entonces el término medio, la regla dice que tiene que estar distribuido alguna vez. Entonces ya sabemos que para todos solo el término A. Entonces estos son el término B, entonces no nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer para que la regla no nos funcionara? Y poner aquí que todos los disciplinados son alemanes. Si lo ponemos así, ya ahora sí, porque disciplinados estaría aquí donde está. Y dice que para todos solo el término A está distribuido. No sé si lo entendiste. Que todo nada más que se divide en A y B. Y ir diciendo, bueno, en A está alemanes, en B está deportistas, todo así. Alemanes y deportistas sí pasan, están distribuidos. En B, ¿quiénes están? Disciplinados y disciplinados. No, en B no me sirve. En B dice que no están distribuidos y listo, ahí acaba. Y eso es todo, nada más. Entonces, en la conclusión, mientras esos dos de las dos premisas A aparezcan en la conclusión, entonces sí están distribuidos. Ok, es que no entendí. Mientras que las dos premisas A. No, Ok, no. O sea, no. Distribuidos es otra cosa, digamos. Es simplemente determinar que sea A y B y que ver si están o no están distribuidos en esa expresión. Porque aquí puede estar disciplinados y disciplinados no me va a aparecer en la conclusión. por eso, en la conclusión necesariamente tienen que aparecer esos, los términos A. El término medio. Sí, de hecho, por lo general te puede aparecer. Pero es que, digamos, yo puedo poner los dos disciplinados aquí. De hecho, yo puedo decir todos los alemanes todos los disciplinados son alemanes. Y todos los disciplinados son deportistas. Y si ven, no precisamente disciplinados me va a salir en la conclusión. Ok, listo. ¿Ves? Gracias. En esa parte, o sea, lo único que tienen que aprender es, ok, Daniel, bien, es que es el hecho de que simplemente tenemos siempre A y B y ustedes verifican para hacerlo de la forma fácil, ¿no? Simplemente, mira, para todos solo el A, para ninguno A y B, para algunos ninguno y para algunos no son solo B. Entonces es aprenderse esa reglita y ir aplicándola. Eso es lo que se ocupa. Vamos a ver otro y ahí me van a ir diciendo ustedes todo. Todos los mamíferos son seres de sangre caliente. Ningún reptil es de sangre caliente. Ningún reptil es mamífero. ¿Cuál es el término medio? Sangre caliente. Sangre caliente, muy bien. Término mayor. Mamíferos. Mamíferos, ajá, muy bien. Recordemos que estamos de la forma SP. Y término menor, reptil. Ok, los tenemos. Ok, vamos a ver. Ahora sí. La primera forma, ok. Aquí analizamos, llegamos y analizamos, no sé, nuestra primera forma. Esta es, todos los mamíferos son seres de sangre caliente. Está esta forma, ¿no? Es una universal afirmativa, que es A, que es todos, es A siempre, universal afirmativa. Y está la forma que, mamíferos, que es P, y sangre caliente, que es M. Después tenemos un universal negativo, que ningún reptil es de sangre caliente, que es E, se representa con la E, que está en la otra tablita. Y entonces tenemos S, que es reptil, y M, que es sangre caliente, tenemos la forma SM. Y si ven, usamos lo que es la conclusión, ¿no? Usamos la conclusión de la forma SP. Ay, perdón. Usamos la conclusión de la forma SP. Entonces estamos bien, ¿no? Tenemos la forma premisa mayor, la P arriba, premisa menor, la S abajo y la forma final que es SP. Ok, vamos a analizar todas las reglas. Dice, la primera que esté en las tres partes, muy bien. La segunda, que el término medio esté distribuido en alguno de los dos. ¿En cuál el término medio está distribuido? ¿En la A o en la B? En la premisa 1 o en la premisa 2. Para la premisa para todos, recuerde que era A y para ninguno era A y B. Entonces, ¿en cuál está distribuido el término medio? Sangre caliente, ¿en cuál lado está distribuido? ¿En la premisa 1 o en la premisa 2? En la 2. Está en la 2, ok. Porque en la 1 tenemos que este es nuestro A y este es nuestro B, ¿verdad? Entonces, para todos, solo A está distribuido. Entonces, no nos sirve mamíferos, porque mamíferos no es el término medio.
no nos sirve. Entonces la A descartada, el término medio no está distribuido. Pero para el ninguno, la tablita dice que es tanto A como B. Entonces reptil y sangre caliente están distribuidos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si los dos están distribuidos, entonces sangre ya cumple la regla que el término medio esté distribuido en alguna de las dos premisas. Muy bien, excelente. Ahora que ahí sigue la otra regla. La otra regla dice que si la conclusión está distribuida, sus términos también tienen que estar distribuidos en las premisas. Entonces, en ninguno, reptil y mamífero están distribuidos, ¿verdad? Y ya hemos visto que mamífero aquí también está distribuido. Y reptil aquí también está distribuido. Entonces la regla se cumple. Entonces se cumple la otra regla. Viene la otra regla. La conclusión, el término medio no está en la conclusión. Es verdad, no tenemos sangre caliente en la conclusión. Estamos bien. Nuestra conclusión es negativa. ¿Está correcto eso, sí o no? Correcto. Ajá, está correcto. Entonces nuestra conclusión es negativa. Nuestra conclusión es universal. ¿Está correcto eso, sí o no? Porque nuestra conclusión es universal. Entonces, ¿qué significa? Que las premisas tienen que ser universales. Si son las dos premisas universales, las dos premisas son Conclusión universales. universal. Ah, Conclusión universal. ajá, las dos premisas universales, conclusión universal. Recordemos que si la conclusión es particular, entonces porque hay alguna de las dos premisas que son particular, porque la conclusión siempre va a la parte más débil. Y obviamente, como los dos son universales, no hay débil. O sea, los dos chocan, entonces dicen, y no, universal, universal, damos algo universal también de conclusión. ¿Estamos bien? Y ya ahí se cumplen las reglas. O sea, este cumple todas las reglas que están enumeradas. Estamos muy bien. Entonces ya hacemos el cuadrito este que acabamos de hacer. Este va a ser A, que es universal positiva, E universal negativa y E universal negativa. A, E de la forma PM, SM y SP. Entonces nosotros vamos a buscar esta forma, PM, SM al cuadrito. Devolvemos un toquecito. PM y SM. Si son muchos cuadros. Ok, PM, SM, ¿cuál es? Segunda figura, ¿verdad? PM, SM, esa es la parte que tenemos. Entonces tenemos que es la segunda figura. Y esto dice que en la segunda figura solo acepta varios términos. EAE, AEE, EIO y AO. ¿Y cuál es la que nosotros tenemos? AE. Entonces significa que analizamos bien el silogismo. Entonces el silogismo es correcto. Y eso es lo que les piden por lo general en la otra tarea. Analizarlo, ir viendo las partes y buscar la conclusión. AE, segunda figura. Eso es lo que hay que hacer. Prácticamente la parte más tediosa o la parte más trabajada es verificar que todas las reglas estén. Porque a veces si les ponen son como 4 silogismos. Les ponen una pregunta y les dicen, bueno, de esos silogismos, ¿cuál se cumple? O cuáles dos no se cumplen. O entonces hay que analizar todos. Les ponen 3 y hay que ir analizándolos. Vamos a ver. Ah, bueno, es que por lo general se brinca la S1 porque la S1 es la que dice que existe el término medio, mayor y menor. Entonces la dejan como obvia. Como ya, está obvia, entonces les dicen de la S2 a la S5 o a la S6 creo que era. Entonces es por eso. Porque la S1 ya lo van como porque si vamos a analizarlo, mínimo tienen que tener las tres partes. Entonces sí, es por eso que lo dejan así. Sí, es una pregunta muy común, porque uno también lo ve y usted dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué pasan de la S2 a la 5? ¿Qué pasa con la S1? Pues la S1 es como la lógica, es como para decir que para hacer una suma tiene que haber dos sumandos, ¿no? Entonces es así como, si lo ponen ya uno sumar es porque de verdad existen los dos sumandos. Entonces es como que se interpreta, ¿no? Pero igual hay que tomar en cuenta también que le pueden poner el silogismo por eso, con el término medio aquí copiado. Pero la regla siempre lo va a cumplir porque siempre va a haber un sujeto, un predicado y un término medio. Siempre van a ver. A no ser que de verdad no esté por aquí. Diga todos los mamíferos son verdes y ningún reptil es de sangre azul. Entonces ya ahí sí no se cumplió nada. Pero ya ahí es evidente que no es un silogismo, que ya rompió todas las reglas.
Entonces, para que lo tomen, por eso siempre lo ponen de la S2 a la S5, que son las más difíciles de verlos. Y bueno, aquí un poco lo que es el análisis de esta que vimos. Y ya por hoy estaríamos terminando lo que es la sesión del día de hoy. Bueno, ahí les voy a tratar de compartir un poquito más de ejercicios para que se puedan guiar con la tarea un poco más de entre hoy y mañana, si Dios lo permite. Y estamos viéndonos la otra semana, entonces, bueno, escuchándonos para ver, seguir viendo este tema, haciendo más práctica porque ya para la otra el otro problema seguro les van a meter más silogismos y les van a meter un poco más de o equivalencias lógicas o un poquito de simplificación lógica por medio del método directo. No sé si vendrá esa así, pero hay que verla porque en ese no viene, tal vez seguro lo meten en el otro. Y igual ver tablas, que tablas también es un tema que es el que más énfasis le dan, porque es el que más nos interesa. Entonces sí, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando la próxima semana, ¿está bien? Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, Adiós. Ok, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno, profe. hasta luego. Les vaya bien.